La radio alternativa, 25 FM del desierto. Pero bueno, antes ya tenemos en la línea telefónica al rector del Colegio de Sonora, Juan Pum, que nos platicará sobre la importancia de la autonomía ya plena que le dan. La semana pasada, por ahí del martes de la semana pasada, se aprobó en el Congreso local la plena autonomía del Colegio de Sonora. Y bueno, aquí está con nosotros el rector Juan Pum, al cual le agradecemos que nos haya tomado la llamada para hablarnos de este tema. Bienvenido, Juan Pum. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Aarón, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Y quiero saludar a tu auditorio. Aquí estamos a la orden. Bien, bueno, pues, a ver, ¿cuál es la importancia, Juan, que se le haya dado plena autonomía? Bueno, ¿qué debemos de entender por plena? O sea, antes era como un órgano descentralizado, bueno, más bien lo era, pero no tenía esa plena autonomía, o ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia de esto, Juan Pum? Sí, mira, muchas gracias. También agradecer la oportunidad que me das de llegar a tu público y explicarle lo que me estás preguntando de inicio. Mira, cuando el Colegio de Sonora es un centro de investigación en ciencias sociales y formamos recursos humanos, ofrecemos maestría y doctorado en ciencias sociales, que nació en 1982. Posteriormente, 3 años después, en 1985, el Congreso del Estado dotó al Colegio de Sonora de su ley orgánica. Sí. Una ley orgánica muy funcional, una ley orgánica muy de vanguardia, bastante, digamos, prospectiva en términos de que sigue funcionando bastante bien nuestra ley orgánica. Sin embargo, Aarón, y le digo a tu público, sin embargo, bueno, en los años 80, cuando se da toda esta idea de descentralización de los gobiernos federales y empiezan a dotar a las entidades, ¿no?, de un reconocimiento para que, digamos, se tuviera mayor autonomía en las entidades, también había un proceso de descentralización educativa. Ahí se fueron creando instituciones en los estados, sí, que digamos, como el colegio, después del Colegio de México empezaron a crearse los colegios, el Colegio de San Luis, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, el Colegio de Sonora, ¿no?, en el 82. Pero había un detalle: cuando los congresos aprobaban las leyes orgánicas, ponían, por decir, en el Colegio de Sonora, el artículo 1 de la anterior, que se acaba de reformar, decía: se crea el Colegio de Sonora como una institución pública, y luego entre dos guiones, en guión, ponían organismo descentralizado del Estado para la investigación científica, educación superior, etcétera, etcétera. Eso generó una ambigüedad en los funcionarios que nos empezaron a visualizar como organismo descentralizado, que sí lo decía la ley orgánica, que sí lo planteaba. Sin embargo, no necesariamente que dependíamos del Poder Ejecutivo, como se nos quiso visualizar o como se nos visualizó, sino que esa ambigüedad no nos dio pauta, no nos dio oportunidad, por decirlo así, sí, de eliminar lo que son las presiones del Estado. Es decir, para el Estado de los sexenios anteriores éramos descentralizados, pero insisto, esto es muy importante, ojalá me esté explicando. Descentralizado en aquellos años no era necesariamente que éramos una oficina del gobernador o gobernadora. Significaba que simplemente teníamos, pues como la ley mismo nos lo decía, se le dictará sus propios ordenamientos, se nos dijo, organizará su funcionamiento, se nos dijo, aplicará los recursos económicos en la forma que estime conveniente, también se puso en ese artículo. Pero entonces, cuando nosotros queríamos, por decirlo así, solicitar el presupuesto para el año siguiente,
pues venían los recortes, venían las arbitrariedades de parte de la burocracia, de la anterior Secretaría de Educación y Cultura, de los sexenios pasados. Entonces no éramos autónomos y éramos descentralizados. Y entonces, para terminar esta idea, pues se hacía una ambigüedad porque nosotros nos defendíamos, oigan, pero somos autónomos. Y ellos, no, aquí la ley te dice que eres descentralizado, pero lee la segunda parte del artículo, léelo, donde dice que nos tenemos capacidad de autogobierno. Y eso fue durante 40 años la triste historia que tuvo el Colegio de Sonora para con las burocracias, por supuesto. Hubo momentos de censura, de la crítica, ¿verdad?, de los resultados de nuestros hallazgos. Entonces, ya para terminar y para explicarme un poquito mejor esta parte, lo que aclaró el Congreso, a iniciativa del gobernador del estado, por supuesto hay que darle el crédito al doctor Alfonso Durazo, quien el 28 de enero fue al Colegio de Sonora, anunció en el 40 aniversario, pues que nos iba a dotar de autonomía plena. Por eso lo de plena, porque la autonomía universitaria es un concepto, pero cuando ya le ponemos plena es que dejémonos de ambigüedades y vamos a ponerle, que es lo que se trabajó con el Congreso, que el Colegio de Sonora ahora es una institución pública autónoma dedicada a la investigación científica y la educación superior. Con eso se corrigen muchos asuntos que están relacionados a eliminar la intervención que se tenía desde las burocracias. Hay personajes oscuros de los anteriores grupos de la Secretaría de Educación y Cultura que buscaron intervenir en el Colegio de Sonora, principalmente pues con los recortes, entre otros asuntos. Y ahora pues ya va a quedar claro el camino de que pues nuestra Junta de Gobierno, nuestra máxima autoridad, pues maneja los destinos de la institución, porque nuestra Junta de Gobierno está compuesta por académicos de prestigio nacional e internacional, del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de México, del Instituto Mora, de la Universidad de Sonora, del ICSON, instituciones pues muy reconocidas. Entonces, Aarón, pues eso es para concluir, esto es una parte de los beneficios que vamos a empezar a tener de hacer un lado las presiones que tuvimos con la SEC, no con este grupo, no con este equipo, estos nuevos funcionarios que van llegando y que nos han atendido muy bien, que nos han escuchado. Yo no tengo nada que decir, al contrario, tengo mucho que agradecer, que después de batallar durante 3 años de mi gestión de rectoría, yo entré en 2018 y pues lo único que recibí fueron presiones, fueron recortes, fueron silencios ante mis peticiones de apoyo para sacar los ejercicios fiscales. Y pues a partir de septiembre del año pasado, recibí escucha y recibí, digamos, por parte de este nuevo equipo, y esto no es asunto de colores, no es asunto de quién ganó o qué color es, no, esto es un asunto institucional, un asunto que tiene que ver con que finalmente terminaron por escucharnos. Sí. ¿Sí? Y tendrá ahí mucho que ver, Juan Pum, la mano del secretario de Gobierno, porque, bueno, Álvaro Bracamontes, pues, ahí muchos años, ¿no? En el Colegio de Sonora, no sé si él se maneja el mismo trámite como la Universidad de Sonora, que esté con licencia para estar ahora ocupando un cargo en el gobierno, pero pues es un académico de hace mucho tiempo, muy identificado con el Colegio de Sonora. Él tuvo, me imagino, algo que ver con esto, ¿no? Con la gestión aquí de que por fin se les dé la autonomía plena. Sí, totalmente. El doctor Bracamontes sigue siendo un investigador del Colegio de Sonora, como bien lo dices, con licencia sin goce de sueldo, y está dedicado a sus funciones de secretario de Gobierno. Justo con él empezamos a trabajar el camino hacia lo que antes de que llegara el Congreso, y por supuesto con la Consejería Jurídica, pero siempre de la mano o con el apoyo y las pláticas que tuve con el doctor Álvaro Bracamonte, quien, como he venido señalando en otras ocasiones, en otros foros, en otras entrevistas, pues también tiene un crédito muy importante en este proceso. Yo quiero también decirte, Aarón, que esto no se hizo digamos,
dejando de lado la Secretaría de Educación y Cultura, ¿verdad? Por supuesto, es nuestro respeto y nuestro agradecimiento. Yo en enero, en febrero, tuve una reunión con el secretario, el doctor Aarón Grajeda, lo platicamos y íbamos a emprender el camino, porque ya lo había anunciado el gobernador, por supuesto, ¿no? Eso es muy importante. Pero todo sucedió cuando, digamos, los trabajos empezaron a gestarse ahí en la Consejería Jurídica y en la Secretaría de Gobierno, porque, pues, por el ánimo que tiene el gobernador, y hay que reconocer esa parte, ese ánimo que tiene de avanzar, de sacar los pendientes, de trabajar en la agenda que se han propuesto ellos, y por supuesto, cuando él dijo en su discurso inaugural que las universidades iban a hacer su apoyo, que se iban a dejar las consultorías para utilizar a las universidades y su conocimiento, pues ahí es donde se enmarca todo este proceso de cambio, ¿no? Pues te tocó suerte, ¿no? Con dos académicos, uno en la Secretaría de Gobierno y bueno, y un académico además de casa, ¿no? Del Colegio Sonora, y luego otro académico que es Aarón Grajeda en la Secretaría de Educación, que ya ves por mucho tiempo pues se ha utilizado también para cargos políticos y bueno, yo me imagino que este entendimiento es porque bueno, ellos saben bien, conocen y saben lo que significa la plena autonomía. Sí, exacto, muy bien señalado, Aarón. Pues ellos, mira, antes de ello, Aarón, yo debo de decirle a tu público y a ti, antes de todo este proceso, nosotros con el sexenio pasado, digo nosotros en plural porque ICSON, Instituto Tecnológico de Sonora, también se le aclaró esta ambigüedad. Hicimos mucho ejercicio de acercamiento con ellos, con el secretario de Hacienda anterior, con el secretario de Educación, pero no prosperó. Pues sí, en el sexenio pasado vale decir que hubo un reconocimiento por parte de la SEC de decirnos sí, pues sí, hay que hacer el trámite, pero no, es que realmente implicaba para ellos algo que no está al alcance, no sé, y ustedes lo sabrán mejor que yo, pero no sé dónde el sexenio pasado y los antepasados, en qué partes donde se deciden las cosas, que ellos no estaban en posibilidades de operar algo así como se operó ahora, como se realizó ahora en este sexenio, claro, pero claro, hoy lo anunció el gobernador, pero antes, no sé en qué momento se traspapeló, se dejó, no se nos entendió, y el resultado es que no se nos escuchó. Entonces, tanto a Ixon como al Colson. Y yo creo que ellos, al final de cuentas, los que siguen en funciones perdón por la redundancia, de funcionarios, se van a dar cuenta que ellos pudieron haber ganado esta medalla, que ellos pudieron haber tenido esta palomita, pero no lo hicieron, y por lo tanto en este gobierno se concreta ese viejo anhelo pues de la comunidad, ¿no? Ese viejo anhelo. Me han preguntado mucho, Aarón, y vale la pena decirte qué implicaciones tiene internas, ¿no? Lo personal del colegio, y la implicación es que tiene que ver con que sus directivos se van a dedicar ahora a hacer crecer más al colegio, a dedicarse a hacer mayor vinculación, a dedicarse a lo que es lo sustantivo, porque antes era una pérdida de tiempo, de veras. Nomás llegaba noviembre o octubre, en el segundo semestre de cada año, que te empezaban a llegar los oficios diciéndote, recórtame el 30% del personal, o te vamos a recortar aquí. Pues ya empezaban las presiones, el hostigamiento, y pudimos sacar adelante. Nosotros hicimos pagos muy atrasados. Yo dije, el año pasado salí a dar una posición institucional a los medios señalando que se había ido el gobierno anterior debiéndonos nómina, y así fue. Entonces hicimos pagos atrasados, ¿no? Y a mucha gente, Aaron, con esto termino esta parte, a mucha gente no le gusta, pues, escuchar los señalamientos, y empiezan a quererte también golpetear, por decirlo coloquialmente, ¿no? Te empiezan a buscar, pero no, el Colegio de Sonora se defiende por sí mismo, estamos de puertas abiertas, pueden preguntarnos, ahí están
¿cómo se llaman? Las plataformas de transparencia, y estamos muy contentos, ¿no? De poder estar en una institución que goza de ese prestigio, y ahí están las voces de nuestros egresados y egresadas, las voces de los que son amigos del Colegio de Sonora, y entonces, pues, yo feliz de estar concluyendo ya mi periodo de rector. Bien, y Juan, ¿cuál es bueno, ya nos has dicho, ¿no? Estaban siempre sujetos a ese amedrento, ¿no? De los despidos, de los recortes, pero ¿a qué correspondía esto? ¿Qué es lo que más les incomoda o les incomodaba a los funcionarios sobre el Colson? El tipo de trabajos que exhibían o que algunos académicos dieran sus opiniones en medios. ¿Qué es lo que más les molestaba para que viniera ese tipo de reacciones? Mi lectura como un directivo del colegio, que ya tengo voy para 10 años, ¿no? Como directivo, pero en distintas etapas. Yo pienso, y siempre, como estudié ciencia política, pienso que era la falta de control que tenían sobre el colegio. ¿Por qué razón? Porque la Junta de Gobierno es la que decide, como la Universidad de Sonora, ¿no? Su comunidad decide, ¿no? ¿Quién pone a rector, quién pone a rectora? Y entonces eso parte, creo que es una opinión muy personal, ¿verdad? Eso era parte de lo que a ellos no les molestaba, sobre todo a ciertas burocracias, ¿no? A ciertos grupos de los que fueron gobierno, y por lo tanto qué bueno que ahora se aclara que nosotros lo que hacemos, fíjate, Aarón, pese a que teníamos una vinculación con esos gobiernos de apoyo, ¿no? Si yo te dijera, como lo he dicho en otras partes, todo lo que buscamos colaborar con, por ejemplo, con el gobierno que se fue de la anterior gobernadora, incluso en 2015... Yo fui parte del equipo de transición y lo hice con mucho gusto. Fueron horas de trabajo para colaborar con ellos por parte del colegio, de tal manera que el 16 de septiembre, cuando ellos se hacen gobierno, pues hasta ahí llega mi trabajo con ellos y ya regreso yo al colegio como investigador, etcétera. Pero había mucha colaboración, de tal manera que yo pensaba, ingenuamente lo voy a decir así, que me iban a apoyar, pues que iba yo a tener cuando fuera rector, cuando ya se dio este asunto de mi postulación, y dije, bueno, tengo buena comunicación con ese gobierno, pero me fue muy mal. Mi argumento es que me fue muy mal. Quizá de los tragos más amargos que he tenido, porque lo que recibí del sexenio que se fue pura presiones y recortes que finalmente pues están, ya los he anunciado. ¿De parte de quién, Juan Pum? ¿De directo de la gobernadora, de la Secretaría de Educación? ¿Con qué funcionarios tenías trato que te rechazaban así? No, pues lo que pasa es que el estar descentralizados es estar sectorizados a la Secretaría de Educación y Cultura. Uh-huh. Y ahí en la Secretaría de Educación y Cultura, pues existen funcionarios que hacen los números, y ahí de manera arbitraria se nos quitaba presupuesto. Por ejemplo, en 2018 fuimos citados, esto lo dije con Juan Carlos Zúñiga el jueves pasado, fuimos citados en 2018 en octubre, el mes de octubre, a una reunión en la cual pues se nos quitó celulares, ¿no? Y fue así muy de las viejas épocas, ¿verdad? ¿Cómo? Así como tipo la DFS, así, a ver, lo revisaban a ver si traían micrófonos o cosas de esas. Pues, sí, pues ¿qué les dijeron o qué les hicieron o qué? Sí. Y pasamos por ese filtro para estar en la reunión presidida por la gobernadora y otros funcionarios, donde pues el argumento era que pues teníamos que hacer un recorte del 30% de nuestra plantilla, ¿no? Era una discusión tremenda. Yo veía, era una angustia tremenda. Yo veía a los otros directores de dependencias muy preocupados, y pues igual estaba yo, pero yo decía, bueno, a mí me defiende un poco la segunda parte de mi artículo primero, que es el que me dice que yo puedo, que tengo autonomía. Y sí, mira, yo fui porque
porque estaba sectorizado, todavía pues no estamos sectorizados en la Secretaría de Educación y Cultura, pero también fui con esa idea de investigador, de ver qué pasa. Yo no había tenido esa experiencia, de ver qué pasa, ¿no? En los manejos pues oscuros, por decirlo así. Y a lo que voy es que finalmente me resistí, porque pues a nosotros nuestro presupuesto es modesto, pues no es el gobierno del estado nos da un presupuesto para pagar nómina, nada más, nómina de 73 millones por el ejercicio fiscal, y el gobierno federal nos da 18 millones para el mantenimiento de los edificios que tenemos, gasto operativo se llama. Entonces, si nos quitan 1 millón o lo que sea, nos quiten, ya nos afecta, porque sí, ya nos afectó. Entonces yo me resistí, pudimos, pero en diciembre de ese 2018, para el presupuesto 2019, me quitaron 10 millones de un jalón. Uf. 10 millones. Entonces yo fui, mira, Aarón, cuando yo se lo planteaba a los funcionarios de la SEC, ellos hacían una cara, de decir, oye, pero ¿cómo es posible que te hayan quitado? Como que escapaba de las manos de ellos ese tema. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no estén enterados? Fui con el secretario entonces en funciones y me dijo, no, sí te quitaron, déjame averiguar dónde pasó. Fue septiembre del 2018. 2018. Sí. Era Víctor Guerrero. Totalmente. Okay. Sí, y esto lo digo no con ánimo de ofender a nadie, lo digo porque los sonorenses tienen que saber qué es lo que pasaba, ¿no? Laos y las sonorenses. Entonces, mi punto para concluir es, tengo muchas anécdotas, ¿no? Y las veo hoy con humor, hoy las veo ya a la distancia, hay que darle vuelta a esa página, pero queda registrada porque en algún momento escribiré un artículo académico sobre todos esos sucesos en los cuales a las instituciones, por eso siempre dije yo en algunas entrevistas que a las instituciones de educación superior pues no se les dio el lugar, sobre todo los centros de investigación, no se les dio el lugar que se les tenía que haber dado, ¿no? De decir, tú nos ayudas y nosotros te apoyamos como debe de ser. Finalmente nosotros somos aliados de los gobiernos, pues gane quien gane, no nos importan los colores, gane quien gane, pues. Y hay muchas anécdotas, Aarón, que digamos fueron parte de esos gobiernos y que ahora con esta aclaración yo le agradezco de veras a cada uno de los diputadas y diputados que apoyaron, se sumaron a la iniciativa sin ningún problema, incluyendo a la maestra Rosalena Trujillo, que ahorita la mencionaste que va a estar ahí. Sí, aquí está, por cierto, te manda saludos, ya está lista aquí para entrar ahorita. Sí. Ella hizo una muy buena propuesta, ¿no? Pues otra, es académica, pues, ¿no? También hablando pues de académicos, que ellos sí le entienden y claro que viven y sienten este tema pues como nadie, ¿no? Totalmente, sí, pues uno platicó cuando tuvimos la recepción en la Comisión de Educación, uno platicó pues con gente que conoce, ¿no? Como la maestra y pues, pero todos se sumaron y eso habla muy bien del Congreso. Lo que quería terminar esa parte, quería llegar a esa parte. Eso habla muy bien de un trabajo pues colectivo cuando hay cosas tan importantes como es el tema de la educación superior. Y por supuesto educación media y básica, pero la educación superior pienso yo que tenemos que seguirla democratizando, tenemos que seguir trabajando para tener mejores condiciones y pues para eso estamos las instituciones. Muy bien, pues muchísimas gracias Juan Pum, rector del Colegio de Sonora, por tomarnos la llamada, darnos pues una amplia explicación de la importancia que tiene esta plena autonomía y pues qué lamentable, ¿no? Lo que sucedía, como quienes deberían ser los quienes asegure y siga en constante políticas públicas para el crecimiento de la educación superior, pues eran quien más los limitaban, ¿no? Qué increíble, pero bueno, a final de cuentas ya, como te decía, bueno, pues llegaron, tuviste la suerte de tener un secretario de gobierno que es académico, un secretario de Educación que también es académico, y en la parte legislativa, pues como mencionaste a Rosalena Trujillo, que también es académica, y bueno, hubo un buen entendimiento y a final de cuentas se cristaliza por fin esta plena autonomía, y que yo creo que a todos los sonorenses vamos a ver de alguna u otra manera, ya de manera
más directa, ¿no? Los beneficios que eso aportará a la sociedad, ustedes como académicos, como investigadores, y siendo un vínculo entre los poderes gubernamentales y la sociedad, pues para poner ahí los temas relevantes que se debería enfocar las políticas públicas, sobre todo, ¿no? Pues muchas gracias, enhorabuena, y ahora sí que pues a lo mejor no le entenderán a muchas cosas y no han hecho lo mejor que uno esperaría con el secretario de Gobierno, el secretario de Educación, pero en este tema pues ahora sí hay que al César lo que es del César, ¿no? Yo he sido crítico en ambas partes, pero ahora sí, pues no se puede escatimar el reconocimiento aquí. Y bueno, pues felicidades y enhorabuena, Juan Pum. Al contrario, Aarón, estamos a la orden y saludos a la maestra Rosalena y a todo tu auditorio. Muchas gracias, estamos pendientes, y sobre todo con ese artículo de anécdotas ahí que vas a tener, va a estar buenísimo, Muy bueno. Muchas gracias, y éxito, Juan Pum. Gracias, Aarón, un abrazo. Bye. Igual. Bueno, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Vamos a una pausa comercial y regresamos. Ya está lista la diputada local Rosalena Trujillo, que nos viene a platicar sobre algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema relacionado con la despenalización del aborto. Regresamos en 3 minutos, no le cambie.